Buenas tardes a todos. Les mando una bienvenida cordial a la Embajada de España, desde donde estamos grabando nuestro tercer panel del Festival Mai Mascatoisen, de un mundo a otro. Este es el panel de ensayo y teoría. Primero quiero comenzar agradeciendo a la Embajada de España en Finlandia, que nos recibe aquí, a la Embajada de México en Finlandia, que nos ha ayudado en la organización de otros dos eventos, al Taiten Edistämiskeskus, que es el Centro de Fomento Artístico de Finlandia, a nuestra asociación hermana en Suecia, Norslit. Y apuntar que esta emisión, este panel, nuestro festival transcurre en el marco del festival llamado Festival con de burro, que es un evento de culturas iberoamericanas en Helsinki, en Finlandia. Entonces, lo que nos convoca ahora es analizar cuál es el estado de la prosa teórica ensayística en español, y para eso hemos invitado a 5 ensayistas académicos, prosistas, con una trayectoria bastante sustancial, y sin embargo son voces también jóvenes. Y voy a comenzar por presentarlos en términos como bastante generales, y luego vamos a tener la siguiente dinámica. Les voy a pedir a cada uno de los participantes que tracen en unas cuantas frases cuál es su recorrido, sus áreas de interés, las dinámicas que abordan en su escritura, en su reflexión, y luego vamos a tener una discusión que va a girar en torno a 4 temas. El primer tema, la primera sección, se llama Uno, Alguien, Todos, y ahí vamos a abordar el tipo de sujetos, de individuos, de personas que estas escrituras abordan, ¿no? El segundo tema, Oro y Oropeles, va a versar sobre el oro como un mineral concreto, luego su valor simbólico, las dinámicas económicas que desata en la época contemporánea, y cómo eso se refleja en las escrituras de los autores que están invitados. El tercer tema es lucro y acumulación por despojo, y ahí vamos a hablar de un aspecto de la realidad que está presente de manera bastante distinta en cada una de esas escrituras. Y el cuarto tema, para terminar en una nota positiva o esperanzadora, o quizá simplemente más sobria, es la liberación o emancipación. ¿Qué significan estos conceptos en cada una de estas escrituras? Entonces voy a comenzar por presentar a los participantes. Primero tenemos a Giorgio Lavesaro, que es un escritor y profesor ítalo-mexicano, maestro en saberes sobre sexualidad y violencia por el Colegio de Saberes en México. Fue becario del FONCA en el área de ensayo y de la Fundación para las Letras Mexicanas, y ganador del premio de publicación del programa editorial del Instituto Mexiquense de Cultura en 2014. La semblanza completa de todos los participantes está disponible en cibubala.com, tanto en como en finlandés. Georgina Sebey es doctora en Historia del Arte por la UNAM, becaria del FONCA en 2 ocasiones. Su libro Arquitectura del Fracaso obtuvo el Premio Nacional de Ensayo José Vasconcelos en 2017, es el premio mexicano, y actualmente es investigadora postdoctoral en el Interdisciplinary Center for Global South Studies de la Universidad de Tübingen, en Alemania. Alejandro Pedregal es escritor, cineasta, profesor e investigador universitario.
Ha sido autor de varios artículos y libros, incluyendo Evelia, Testimonio de Guerrero, del cual le vamos a hacer algunas preguntas. Mientras los hombres conquistaban la luna y daban vueltas alrededor de la Tierra, Rodolfo Walsh, El pastor de Girón, La esperanza insobornable, Rodolfo Walsh en la memoria, y varias otras. Actualmente es profesor e investigador de la Unidad de Arte Expandido en la Universidad de Aalto, aquí en Finlandia. Tenemos también a Rodrigo García Bonillas, escritor, traductor y académico mexicano, becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y del FONCA en el área de ensayo, autor del libro Gótica del Búho sobre el insomnio tercero de José Boros Pisa, quien fue el ganador del concurso internacional de ensayo de la editorial hispanoamericana siglo XXI y que actualmente cursa un doctorado en filología románica en la Universidad de Potsdam. Y tenemos, por último, a Lucía Picholula, ensayista y narradora mexicana. Actualmente estudia el doctorado en Letras Hispánicas en la UNAM. Es becaria del curso de escritura creativa para jóvenes de la Fundación para las Letras Mexicanas. Ella ha realizado estancias de investigación en la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina y en el Latin America Institute de la Freie Universität Berlin, y es autora de varios ensayos y colaboradora en distintas revistas en México. Ok, esto es una presentación bastante nominal y quisiera entonces pedirle a los participantes una autopresentación breve en vista de que somos varios. No nos da tiempo de pedirles que lean fragmentos de su obra, porque somos 5, se extendería mucho, entonces les voy a pedir esta labor de síntesis. En vez de eso, por favor, Joris, quisieras platicarnos un poco de cuáles son los temas que abordas y cuáles son tus métodos en tu ensayística. Claro que sí, Huicho. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, a ti, a Roxana, a Lubalo, a toda la gente que hace posible el festival, muy particularmente a Sofía Sandqvist, que no sé si estoy pronunciando bien su apellido, por la traducción al finés de los fragmentos del Elogio de la Cicatriz. Y bueno, pues básicamente a mí... Bueno, sí, escribo sobre todo en prosa, pero también soy poeta. Mi formación ha sido como muy decantada hacia ambas cosas, entonces me interesa como mucho siempre la relación entre la forma, el ritmo y el fondo de lo que escribo, y muy particularmente me interesa a nivel formal contaminar la escritura con otras disciplinas, con otras técnicas, explorar otras maneras de escribir. No solo como contaminándolo con otras técnicas artesanales o artísticas, sino también como tratando de salir desde del yo y tratar de entrar como en el diálogo colectivo. Y pues bueno, eso más o menos está presente en el Elogio de la Cicatriz, en tanto que, bueno, pues suma el esfuerzo de la colectividad en los objetos que me donaron para el texto de los que hablaré más adelante. Y bueno, y en términos como semánticos o de temas, creo que los temas que más me mueven son como en general la idea de lo humano, y esto como detona como un montón de dicotomías, como esto hace trazar fronteras, tanto lingüísticas como simbólicas o reales, y cómo hace que los territorios que quedan en ambos lados de la frontera se copertenezcan y peleen y se abracen. Y muy concretamente las categorías de lo animal, lo monstruoso y lo no humano son temas que me mueven todo el tiempo en escritura. Y pues bueno, pues esto siempre me ha llevado como a reflexionar sobre lo marginal,
en tensión recíproca con lo central, ¿no? Lo uno y lo otro, la otredad. Y pues bueno, pues eso inevitablemente me lleva a hacer una como reflexión política desde la escritura. Y pues eso, gracias. Muchas gracias, Giorgio. Yo, cuando te escucho tu descripción, o sea, si no te hubiera leído, podría pensar que es una descripción demasiado ambiciosa, pero lo que es cierto es que por los dispositivos que usas, abarcas todo eso. Eso es muy interesante y espero que podamos dar cuenta de eso en la conversación. Muchas gracias. Entonces vamos a pasar a Georgina Tebey. Si nos pudieras hacer el favor de platicarnos un poco de cuál es tu exploración, quizá en torno a arquitectura del fracaso o más en general. Hola, gracias por la invitación. Primero que nada, gracias a ti, a Roxana, a la Embajada de España en Finlandia y a la Embajada de México. Y les cuento brevemente que trabajo desde el ámbito académico y haciendo investigación con el tema de la arquitectura y el espacio. También trabajo la ciudad y mi trabajo en el ensayo se orienta hacia este tema. Me interesa abordar el espacio como el espacio es en sí, mejor dicho, como el ímpetu creativo que me permite más libertad para explorar otras cosas que tal vez en el ámbito académico tienden a ser más rígidas y formales, de manera que el ensayo me permite darle otras salidas a las ideas o a las cosas o a los problemas que estoy viendo en la arquitectura o en el espacio. Y básicamente eso es lo que hago. Ok, te agradezco mucho. Hay mucho que decir de eso. Tuve el gusto de ver la entrevista que tuviste por tu libro con Editorial Caminante. Ojalá podamos tocar de nuevo algunos otros de sus puntos o ir hacia otro lado. Claro. Alejandro, ¿podrías platicarnos un poco de qué estás haciendo ahora en términos como académicos y creativos? ¿Yo? Sí, por favor. Bueno, antes de seguir, hay alguien que dice que el sonido no va muy bien. Yo creo que es posible que a lo mejor tengas que apagar tu propio sonido cuando hablamos. No sé si es que entre ahí en el sistema y como el micro lo tienes alejado, haga que todo se oiga como un poco con una reverberación un poco rara. No sé si eso lo pueda resolver. Pero estaban diciendo eso en el chat. Bueno, en cuanto a mí, bueno, yo vengo un poco de estudios, vengo de estudios de artes y de cine y un poco es ahí donde he trabajado más tiempo, donde me inicié y haciendo mi tesis doctoral me centré mucho en la figura de Rodolfo Walsh. Bueno, tengo una relación familiar también con la literatura política, con la literatura latinoamericana en general y sobre todo con la literatura de corte político. Y que quería hacer una investigación profunda sobre Rodolfo Walsh y ha sido de alguna manera ese periodo una fuente de inspiración muy grande en mi trabajo, ha tenido un impacto muy grande en mi trabajo y a partir de ahí de alguna manera me he interesado en integrar dentro de mi trabajo literario un poco los elementos de la literatura de testimonio, pero bueno, trabajo como profesor y como investigador, entonces tengo también
una dedicación al trabajo académico, publico también artículos de muy diversos tipos en medios, trabajos ensayísticos y bueno, el libro un poco del que estaré hablando es el último libro que publiqué, que es Evelia, testimonio de guerrero, que es el testimonio de una defensora guerrerense, y una especie de estudio de la situación de los, a partir de ella, de los luchadores sociales, sobre todo en Guerrero y bueno, en México en general, ¿no? Un estudio testimonial y al mismo tiempo ensayístico. Y a partir de ahí lo que puedo decir es que estoy trabajando, siempre he trabajado en las áreas tanto de cultura como de política, como de historia y otras áreas vinculadas, y estoy sobre todo dedicándome quizá a un nivel más teórico y menos literario a cuestiones relacionadas con la crisis ecosocial, también en la parte de arte con la estética ecológica y incorporándolo desde una perspectiva marxista o ecosocialista a partir de, bueno, sobre todo de los principios de una escuela que se llama la Escuela de la Fractura Metabólica. Y eso es lo que puedo anticipar. Vale. Muchas gracias, Alejandro. Rodrigo, ¿nos podrías platicar un poco de tu método y de tu trabajo? Hola, muchas gracias a todos por la invitación, a José Luis, a Roxana, a Sofía por la traducción y a la Embajada de España en Helsinki por toda esta infraestructura. Yo estudio ahora un doctorado en filología. He estudiado desde que tengo 17 años literatura, la licenciatura y la maestría, ¿no? Entonces, eso ha dirigido bastante como mis inquietudes en el ámbito del ensayo, y tengo varios proyectos. Del que hablaste ya fue el proyecto sobre el poeta José Gorostiza, que es el libro que tengo publicado. Y bueno, básicamente es un proyecto sobre las relaciones entre la creación poética y el insomnio en la primera mitad del siglo XX en el ámbito mexicano. Esa es como una línea a la que ya no he vuelto, pero que bueno, fue de donde salió el libro publicado. Y el fragmento que está en la página es de otro proyecto que tiene que ver con, bueno, se llama Mandril y tiene que ver más bien con cuestiones de sexualidad, de animales, de explotación, de dominio, ¿no? Que es un tema que a mí al que vuelvo constantemente, sobre todo lo relacionado con la sexualidad o las diversidades sexuales. Y actualmente pues estoy haciendo mi tesis de doctorado y esa tesis trata más bien sobre literatura y política. Estoy estudiando relatos de viaje a la Unión Soviética, porque bueno, algo que creo que desde hace muchos años ha estado allí presente es la relación entre Rusia y Latinoamérica. Para mí en general como el bloque del Este es un motivo de escritura constantemente, ¿no? Entonces sería como la última parte y bueno, hago ensayo, también de vez en cuando hago crónica, literatura de ficción también y también traducción. Entonces como a grandes rasgos a lo que me dedico. Muchas gracias, Rodrigo. Y vamos a platicar, espero que podamos platicar de las razones como de ese cierto ruptura, ¿no? Como que de la gótica del búho a lo que estás haciendo ahora, parece que hay un cambio como de enfoque, de método sin duda, y ojalá podamos hablar más de eso. Terminamos entonces la ronda de las autopresentaciones con Lucía, por favor. Sí, muchas gracias a ti, a Roxana, a las embajadas, como han dicho todos, por organizar esto. Qué lástima que ya no nos vimos, tenía mucha ilusión de ir, pero bueno, ni modo, algún día.
Bueno, como decías en la presentación, yo estudio un doctorado en literatura en la UNAM, en el que, igual que Georgina, me dedico a estudiar las ciudades, pero yo estudio las ciudades en la literatura latinoamericana y es básicamente lo que he hecho igual desde la licenciatura. Sin embargo, para escapar un poco de la academia, en el ensayo no escribo solo sobre ciudades, me interesa escribir sobre muchas cosas, personajes históricos, me interesa también hacer ensayo que se relacione con el análisis político, ¿no? Me interesa esa dimensión política de la literatura, no solo estudiarla, sino también ejercerla. Y bueno, y como proyectos que tengo, pensando un poco en cómo se presentó Rodrigo, pues ahorita estoy terminando de escribir un libro sobre Berlín, después de esa estancia en medio de la pandemia un poco extraña, y terminando mi tesis de doctorado también, entonces es como un reto un poco complejo, pero básicamente es lo que hago. Me interesa escribir ensayo también, narrativa, pero digamos que en este momento pues me centraré en esas dos cosas para poder librar el trabajo. Y ya. Eso, muy bien. Muchas gracias, Lucía, y muchas gracias a todos. Para los asistentes que nos escuchan, se podrán imaginar que esta diversidad de proyectos, de voces, pues es difícil hallarles una coherencia, ¿no? Porque es natural que cada proyecto intelectual serio pues, sea radicalmente individual y, sin embargo, también hay, a pesar de todo, pues un horizonte común que se puede compartir, quizá por la época, quizá por el idioma, quizá por compartir algún sustrato cultural o unos problemas, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar la discusión. Mi labor en la discusión, yo quisiera ser simplemente el que avienta la piedra y esconde la mano. Yo voy a tratar de empezar a instigarlos, pero me sentiría muy contento si ustedes pudieran comenzar a interactuar entre sí, si eso les nace, si algunas de estas cuestiones los interpelan para hacerlo. Entonces, quisiera empezar con una cita de la poeta Laura Herbert que tuvimos en la sesión de poesía el día de ayer. Laura Herbert que tiene este libro, para mi gusto, excelente, que se llama La Regresada, y donde, a pesar de que es un libro de poesía, pues hay siempre una reflexión sobre temas que también atañen al ensayo, ¿no? Entonces, tiene una cita con la que me gustaría abrir la discusión. Dice: toda teoría es un romance donde la trama se desenvuelve enteramente dentro de la cabeza del protagonista. Y por otro lado, es cierto que el mundo está cada día más lleno de terror y miedo. Ok, entonces, tenemos este mundo, este flamante mundo enfermo en el que vivimos y del que tratamos de hacer sentido. Creo que, al menos en algunas de sus escrituras, se ve patente que un modo de acceso al pensar una época o un problema es el personaje, ¿no? Como una función textual, como una manera de anclar en la historia con mayúscula. Hay, no es el caso de todos, hay otras escrituras donde el personaje o el individuo está un poco más borroso, ¿no? Se trata de manera más abstracta. Yo quisiera empezar por preguntarte a ti, Lucía, porque me parece que, al menos en los textos que encontré en internet tuyos, sí hay un personaje que articula una escritura, ¿no? Estoy hablando como de los textos más cortos. El texto sobre Berta von Suttner y sobre Raúl Castro. Ok, pero ¿me puedes decir la pregunta? Okay. ¿Sobre quién escribes tú? ¿Qué tipo de personaje te importa o te llama a escribir?
Bueno, creo que como que yo lo dividiría. En esos textos que se salieron publicados en la revista de la universidad, digamos que había una consigna, ¿no? La consigna era escribir sobre los personajes secundarios, porque esa columna así se llama, y los personajes secundarios son como estos sujetos que vivieron a la sombra de un grande, ¿no? Entonces Raúl Castro, pues a la sombra de Fidel. Sin embargo, digamos que esa es la intención de la columna. A mí me interesaba hablar de personajes que tuvieran que ver con la política, ¿no? Entonces, como que me dijeron, escribe un personaje secundario, y entonces yo dije, bueno, voy a escribir sobre Raúl Castro, ¿no? Pensando un poco en esta idea de también contar otras historias desde el ensayo, explorando como la humanidad de este personaje que vivía a la sombra de su hermano, que bueno, pues Fidel siempre va a estar antes, ¿no? Creo que me interesa escribir sobre o contar esa historia, digamos, que no es tan común y que se relacione con situaciones políticas en el mundo, ¿no? Berta von Suttner es una mujer que luchó por la paz mundial, entonces me interesaba también, y que ganó el Nobel, digamos, no ganó el Nobel, el primer Nobel, sino es la segunda mujer que gana un premio Nobel después de Marie Curie. También está como a la sombra de ese gran premio, ¿no? Y de esta gran mujer. Creo que esos textos están relacionados con eso, y había como una elección consciente de estos personajes. Además de eso, bueno, me interesa escribir también como, no voy a decir desde el yo, porque no necesariamente me gusta eso, pero sí partir como desde una conciencia de persona en el mundo para hablar como de, digamos, como de lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? O sea, me gusta pensar como desde mí, pero también pensar la cuestión política, por ejemplo, en México, ¿no? La cuestión de los desaparecidos, de la lucha social. Entonces, creo que eso se conjunta con los personajes históricos hacia la actualidad. Y en esa actualidad tal vez no hay un personaje en sí, sino como una multiplicidad de análisis. Por supuesto que estos ensayos no están en la revista de la universidad, sino están en revistas como la Revista Común o en rebelión.org, que son como una beta distinta de la escritura ensayística de análisis político, pero creo que sí está como todo atravesado hacia ello. No sé si respondí lo que me preguntaste, espero que sí. Sí, y entonces me gustaría ligar esto y pasarle la bolita a Giorgio. Dijiste tú, Lucía, o sea, que para acceder a la actualidad no es solo un personaje, sino una multiplicidad de análisis. Giorgio, ¿tú de qué lado estás? ¿Del lado de los personajes? ¿A ti te sirven? ¿O como tu camino es como tan general, como tan panorámico, la individualidad desaparece y lo que queda es una escritura reflexiva? Sí, creo que esto que dices, Huicho, sobre los personajes, precisamente quedan como tras bambalinas, es decir, no hay como un personaje central, ¿no? O un nombre o una serie de nombres concretos, sino más bien justo como la imagen más vaga y general de lo que he estado como tratando de trabajar en torno a la otredad o a lo otro. Entonces sí, creo que por allá un poco. Algo que se me pasó a decir hace rato es que luego cuando te escuché decirlo dije, bueno, pues sí, claro, habría que que en realidad todo eso que dije es como a lo que aspiro, ¿no? Es decir, con mi escritura la búsqueda que tengo es esa, quién sabe si lo consigo o no, ¿no? Pero un poco mi consigna es como lo que decía Segovia, de que hay que renunciar como a la obra y de todos modos hacer como la trayectoria. Lo estoy parafraseando muy mal, pero algo así decía y es como mi consigna, ¿no? No sé si puedo alcanzar lo que pretendo, pero es como mi búsqueda. Y regresando a el tema, sí, creo que, por ejemplo, muy concretamente acá en el elogio de la cicatriz, probablemente los personajes que están allí y que no aparecen nunca ni siquiera de nombre o de personas, son como todas las personas que se involucraron en el proyecto, que me fueron donando una serie de objetos de valor sentimental para que fueran intervenidos con fragmentos del libro,
luego rotos y reparados con esta técnica artesanal japonesa que es el kintsugi o el kintsukuroi. Y pues bueno, sus historias y sus objetos están justo marcando y atravesando y cicatrizando todo el libro, entonces son probablemente los personajes que están allí en el fondo, pero justo están, nadie está en el reflector, ¿no? Tampoco la propia voz del yo, ¿no? Del ensayismo, aunque tomo mucho de mis propias experiencias en el mundo. Pero en otros textos creo que también, o sea, siempre la constante es como esta cosa de la otredad, no sé, estoy pensando en El abismo en el nombre, que es un texto que terminé hace algunos años, que tenía muchos procesos y que se imprimió el año pasado, a finales, y donde me interesa como explorar mucho más, una reflexión mucho más descarnada y política de las implicaciones que tiene cuando desde un lugar de autoridad se le asigna una categoría a una persona y como todo lo que se desencadena a partir de ello, ¿no? Como desde la marginación propia hasta el encierro, la tortura y la muerte. Ese es un poco como el tema, pero otra vez los personajes son siempre vagos y difusos, ¿no? Como que no hay un ejemplo concreto que me interese hablar, o en el trabajo que estoy ahora explorando, que se llama La escritura de lo callado, mi interés es sobre cómo lo monstruoso se comunica con lo humano y viceversa. Y pues bueno, pues hay una figura muy particular que es la del abuso, la figura del abuso en todos los sentidos, muy particularmente en términos de lo sexual y la violencia sexual, y cómo nos relacionamos con ella contemporáneamente, pero de nuevo no hay como personajes concretos. Pero siempre sí, mi exploración creo que siempre es más como un asunto más general, pero una reflexión más general. No sé si estoy dando vueltas o realmente estoy contestando a la invitación. Yo siento subjetivamente que sí, y te lo agradezco. Gina, la ciudad, en una escritura sobre la ciudad, ¿caben los rostros, caben los personajes individuales o también es necesario disolver como las individualidades para que aparezcan los edificios y las décadas y esas categorías más amplias? Bueno, para responder esa pregunta, tal vez tenga que contar un poco más qué es lo que he estado haciendo los últimos años. Tal vez fui demasiado breve en esta introducción, pero bueno, básicamente lo que hago desde hace aproximadamente 5 años es, 5 o 7 años, es hacer una historia de la arquitectura que se aleja totalmente de los personajes y se aleja totalmente de las historias de la arquitectura canónica. Esto es, cuando empecé a estudiar historia, me di cuenta que había como 2 grandes tendencias para contar la historia de la arquitectura. O se contaba, por un lado, se hacía un estudio biográfico de determinado arquitecto y se contaba detalladamente toda la historia de su vida y dentro de varios momentos qué edificios había construido y qué gestiones había tenido que hacer y la importancia de estos edificios dentro para la vida del arquitecto. O, en caso contrario, se hacía una especie de biografía de un edificio. Esto es, se contaba cuándo se puso la primera piedra de determinado edificio, se daban detalles de estructura, de estilos, de materiales, incluso puedes encontrar en las historias de la arquitectura mexicana trámites, una cantidad de datos impresionantes, pero lo que vi es que esta historia, esta biografía del edificio, concluía cuando el edificio estaba inaugurado y después no sabíamos nada. Y también siento que empecé a notar que había un gran hueco en la manera en la que los usuarios son estudiados dentro de los edificios o qué hacen en los edificios o cómo los recuerdan o cómo los perciben o qué uso les dan. Y esto me parecía muy grave porque finalmente la arquitectura pues es para el usuario. En segundo término será para la ciudad,
pero desde ahí el trabajo que empecé a hacer es el de retomar cómo un objeto arquitectónico puede detonar procesos de memoria o procesos de una historia, tal vez no con H mayúscula. Entonces, lo que me interesa, más que una biografía tectónica o una historia de los grandes arquitectos, es cómo es que los sujetos, todos, tienen contacto con un objeto espacial. Desde esa perspectiva, yo diría que sí, que yo no escribo o yo no tomo tanto en cuenta al personaje. Me interesa más bien como lo que las muchas personas sin nombre están percibiendo, rescatando, viendo, sintiendo del espacio o de la ciudad. Eso. Muchas gracias. Rodrigo, tú en el Mandril, pues haces un bestiario que al mismo tiempo es una alegoría de tipos humanos, si lo entiendo bien. ¿Tú sientes que ese es un modelo que te sirve todavía? ¿Sigues, por ejemplo, la trayectoria de varios escritores, ¿no? que hacen estos viajes a la Unión Soviética? ¿El personaje para ti es un dispositivo esencial? ¿Estás cansado? ¿Te gusta? Bueno, yo creo que también el género se presta para estas oscilaciones entre, digamos, una voz más impersonal, ¿no? Y una voz que puede ser mucho más construida en términos del personaje. Y creo que el asunto con el ensayo que está más cercano a lo que se hace en la academia, ¿no? Es un ensayo donde precisamente la persona desaparece, ¿no? Es un ensayo más impersonal, aunque al final siempre hay una voz que está hablando. Eso sería como en términos gramaticales, ¿no? Sería como un ensayo más en voz pasiva, ¿no? O un ensayo más impersonal. Y está como otra línea de ensayo donde finalmente hay una construcción de un personaje que habla, que muchas veces se identifica con el autor, pero no necesariamente es así, ¿no? Y creo que es como también de repente el riesgo del ensayo. Hay un ensayo político, ¿no? Donde es como más claro que las opiniones ahí expresadas pueden reflejar las opiniones de la persona, pero en el caso de lo del mandril, tiene que ver más bien con la creación como de una máscara, ¿no? De una persona que es muy artificiosa a propósito, ¿no? O sea, como no hay una intención de verosimilitud o de construir una voz que refleje una realidad tal cual es, sino más bien es como una máscara para poder hablar de otras cosas, ¿no? En ese sentido sí es bastante alegórico, pero como yo creo que es llevado al extremo eso, hacia lo grotesco, puede ser bastante productivo. Me refiero aquí también como al uso de la ironía, ¿no? En la construcción de esa máscara, para que no sea, digamos, una máscara seria o una máscara que se compra, ¿no? Como si fuera un personaje de una novela, ¿no? Sino que es algo que está entre la ficción y la no ficción, y gracias a esa como ironía puede, creo, funcionar mejor, ¿no? Cuando se construye realmente un personaje en términos como novelescos, ¿no? Donde está puesto un dispositivo para que esa voz se reciba de una manera que puede funcionar en términos de la ficción. No sé si eso contesta, pero por ahí va. Sí, muchas gracias. Alejandro, por ejemplo, en tu trabajo de literatura testimonial, ¿no? O sea, yo sé que estuviste en México y que en un principio tú estabas documentando del asesinato de la activista mexicana Betty Cariño y del activista finlandés Juri Jaakkola.
y eso te llevó a conocer a Evelia, ¿no? Estas son personas de carne y hueso que representan a sí mismas y también están insertas en un como punto sangrante de dolor en la sociedad mexicana. Y sin embargo, escribir sobre ellos también implica una elección de estilo, ¿no? Para ti, Evelia, en algún momento, o sea, ¿cuándo el libro adquiere autonomía? ¿Se vuelve Evelia para ti en algún momento un personaje de tu texto? ¿Lo ves así de alguna manera o no? Sí, tendría que irme un poco, contar un poco el contexto en el que yo llego a Evelia. Y antes de nada, quiero disculparme porque me entretuve con esto del sonido y no os agradecí, así que muchas gracias, aunque nos hemos visto hace unos días, muchas gracias a todos los que habéis organizado el evento, a las embajadas y a Roxana y Sibubalo por la invitación y por organizarlo todo. Perdón porque con esto el sonido se me pasó, pero bueno, yo tendría que situar un poco cómo yo llego a Evelia sin alargarme mucho, pero realmente hay dos vías. Es que yo, por un lado, efectivamente coincide en aquel momento que yo me fui a vivir a México, estuve viviendo en México bueno, pues cerca de 2 años y luego voy habitualmente bastante a menudo y tal. Y cuando yo llego, realmente yo estoy más con otros proyectos de cine. Hay una amiga que ve un documental mío, aunque yo realmente he trabajado más en ficción, pero ve un documental que hice en Cuba y me pone en contacto con la abogada. Bueno, yo todo esto lo cuento en el libro, con la abogada del caso de Julio César Mondragón, que siendo todos mexicanos sabréis bien quién es. Y con el caso de los 43, ¿no? Entonces yo realmente empiezo a cubrir todo aquello. Al mismo tiempo yo conocía por Finlandia la historia de Jyri Jákola. Entonces quiero desarrollar un proyecto en relación a Jyri y a Betty. Y es así como en medio de eso yo llego a Evelia y en un principio yo llego a Evelia con la intención de documentar la historia de Betty Cariño. Coincide con que justo cuando yo llego a Evelia, bueno, pues ella justo ha sido desplazada, ¿no? O sea, está desplazada, acaba de llegar a la Ciudad de México y es cuando yo empiezo a hablar con ella cuando me doy cuenta de que realmente, bueno, pues como pasa en México, ella en sí es un poco lo que yo digo, cuento al final del libro, pues que es una historia de multitudes, ¿no? Ella es protagonista, de hecho, y entonces me interesa documentar su historia y su vida, ¿no? Entonces, para mí es un poco el marco en el que, bueno, bastante al principio me doy cuenta de que es un personaje que de por sí me interesa y que para mí el hablar con ella es también conocer de primera mano toda esta situación sórdida para los defensores, para los luchadores sociales y defensores de la tierra en México, ante, bueno, pues todo el capitalismo depredador, ¿no? que hay con el tema de las mineras y otros megaproyectos y tal. Entonces, bueno, si
quizá lo que sí podría decir es que para mí hay momentos, esta es una historia en la que, bueno, yo no soy periodista ni pretendo serlo, ni pretendo hacer un trabajo periodístico, y de alguna manera mi aproximación al tema de los personajes en las historias tiene más que ver con mi formación como cineasta y de alguna manera en el caso de las historias reales con lo que significan los personajes en el testimonio, ¿no? Que es ir de lo micro a lo macro, y que por mucho que me interesen temas muy grandes, me interesa el tema de cómo afecta en el suelo, ¿no? En el suelo que pisa la gente, ¿no? Entonces, para mí hay una tensión ahí, un poco la tensión histórica entre agencia y estructura. Los personajes son los que conducen eso, ¿no? Los que realmente anclan las historias a la realidad de la gente, ¿no? Entonces, por mucho que mi formación académica muchas veces me lleve a intentar abstraer ciertas conclusiones, pues para mí es muy necesario, es esencial el recurrir a las voces, ¿no? Entonces, Eso. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. ¿Cómo vamos un tanto atrasados respecto al programa? Voy a proponerles colapsar los temas 2 y 3, que de suyo ya me parecía a mí que estaban bastante cercanos. Vamos a tratar de hablar de estas dos cosas juntas, ¿no? El oro, los oropeles y el oro como lucro, y la acumulación por despojo, que es un término que explícitamente usan Alejandro y Lucía. Entonces vamos a tratar de hablar de estas cosas todas juntas. Yo quisiera retomar con Alejandro, porque es el que tiene el tratamiento del oro de la manera más literal, en esta exploración justamente como del comportamiento de las mineras canadienses en México. ¿Podrías platicarnos un poco más de ese contexto? ¿Por qué ese oro que está en México parece volverse una tragedia para los habitantes de la región de Guerrero? sí, bueno, es la gran condena del sur global, ¿no? O sea, el tema histórico, ¿no? De ser tan rico en recursos, y un poco es lo que la condena, ¿no? En esta desigualdad de lo que se llama el intercambio desigual, ¿no? De la situación de dominio, de hegemonía y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues el oro es la plata, son muchas cosas, ¿no? En el caso de Guerrero, pues bueno, se considera que hay un cinturón de oro en el estado de Guerrero. No es el único estado con oro, desde luego, y no es el único recurso que se despoja de México, ¿no? Entonces, hay un cambio que se da, hay varias etapas. Francisco López Bárcenas habla de las 4 etapas históricas, siendo la última la entrada en la globalización, que implica
el Tratado de Libre Comercio, ¿no? En el 92, que cambia toda la correlación de fuerzas o bueno, no es que la cambie, no es que dé un giro de 180 grados, sino que acentúa la desigualdad de México con respecto a Estados Unidos y a Canadá, ¿no? Y Canadá, pues es el país que explota en torno al 60-70% de los recursos a nivel planetario, y es un poco el porcentaje de lo que explota en México, ¿no? Hay que entre el 60 al 70%, según los estudios, estiman que Canadá es el principal explotador de los recursos mineros mexicanos, ¿no? Y es el caso en México. Entonces, eso conlleva pues desplazamientos, contaminación tanto de aire como de agua como de suelo, enfermedades de todo tipo causadas por el debilitamiento del sistema inmunológico y, por supuesto, alianzas entre esta triple alianza que se da entre las transnacionales capitalistas con el crimen organizado y los grupos y el Estado, ¿no? Sobre todo con sus cuerpos coercitivos o fuerzas coercitivas, ¿no? Que ahí se mezcla un poco de todo, ¿no? Bueno, tenemos un poco más definido lo que es la multinacional, porque es la que paga lo otro, pero que muchas veces los intereses son coincidentes en el crimen organizado y en según qué grupos corruptos del Estado, ¿no? Evidentemente, bueno, entre esas mismas parcelas hay tensiones, hay cambios, no es una cosa monolítica, pero el efecto que tiene en la ciudadanía es, bueno, pues ya sabemos todo lo que ha venido desde la mal llamada guerra contra el narco, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco un poco el panorama que yo he estudiado o que he investigado para situar la historia de Evelia y cómo Evelia, en su caso, como tanta otra gente, se ha enfrentado a esa realidad y las consecuencias que ha tenido en su caso. Así es. Muchas gracias, Alejandro. Por intentar la tierra, ¿no? La tierra de la que es, la que vive, de defender su comunidad. Eso. Muchas gracias, Alejandro. Ok, Georgina, creo que hay en tu escritura en torno a la ciudad como dos etapas que tienen que ver con un momento como de una modernidad ascendente, ¿no? Que tiene que ver con los oropeles, con unas utopías arquitectónicas que muy pronto se muestran como insuficientes. Pero me gustaría que nos hablaras de eso, de qué tipo de oropeles caracterizan a la arquitectura modernista utópica mexicana y luego cómo se comportan las inmobiliarias hoy en día, de qué manera se parecen o no a las mineras. Ok, bueno, para este proyecto con el que participo en este foro, que es el libro Arquitectura del Fracaso, me propuse analizar o ensayar una serie de edificios que llevaba un tiempo estudiando y que me parecía que justamente habían sido construidos con un mensaje, pero con el tiempo nos enseñaron, o si se ven de cerca pueden enseñar que en realidad ese
ese objetivo o ese mensaje inicial que dio origen a su construcción, en realidad era una idea todavía muy incomprendida, y esta idea es la modernidad. Creo que la idea del oropel, de esta laminilla que intenta aparentar un cierto valor, en este caso podría ser entendida como este impulso a la modernidad, pero finalmente, como el oropel, pues hay ahí cierta, no sé, ligereza, cierta falsedad que finalmente va a salir a la luz, y eso es un poco lo que intento al rastrear los fracasos. Y creo que la arquitectura moderna mexicana está llena de eso, de obras que fueron construidas con la idea de comunicar y representar la entrada de México a una gran modernidad, y que con el tiempo son otra cosa. Pero bueno, esto, por ejemplo, en el libro lo analizo con la Torre Latinoamericana, que me parece un ejemplo, pues, muy extraño y radical de representación de la modernidad, porque es una torre que se erige en medio de una ciudad colonial, y de pronto en unos cuantos meses tenemos esta como gran jeringa de cristal en medio de una ciudad novohispana y prehispánica, que además representa el capital de una aseguradora, y se vuelve como un nodo urbano del que todos están atentos. Pero también lo veo, por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno, que está en Chapultepec, que bueno, surge como una idea de representación de México a la entrada de la modernidad, de México como una ciudad con atractivos turísticos capaces de dar una idea de cosmopolitismo, pero una vez que este museo se ha ejecutado, se dan cuenta de que no hay obra moderna para rellenarlo. Entonces, esta idea es como, es una modernidad, sí, pero es un cascarón, ¿no? No tiene como este sustento, y creo que básicamente la modernidad en México es muy particular, y es un proceso que no concluye, y que todo el tiempo está como replanteándose, y va para atrás y va para adelante, pero me parece que eh, esta idea permanece. Uno de los ejemplos que abordo en el libro es, por ejemplo, la Cineteca Nacional, que era un gran centro, bueno, que yo considero que era un gran centro de encuentro social en el que ocurrieron muchas cosas, y finalmente en el sexenio de Calderón es renovada y tiene este como gran caparazón súper vistoso, increíble, que costó millones de pesos, pero al momento de su inauguración, bueno, a los pocos meses tuvo grandes fugas de agua, hubo inundaciones, y finalmente lo que terminó siendo ese espacio es algo más parecido a un centro comercial, ¿no? Y ya no tiene como este halo de cineteca. Entonces, básicamente lo que intento es hacer un seguimiento histórico de cómo es que se han leído estos edificios, y cómo es que uno puede ir develando ir quitando como lo dorado del oropel y llegar a la lámina de metal ya oxidada. Otro de los ejemplos podría ser el memorial a las víctimas. Tenemos un memorial para las víctimas de la violencia erigido en terrenos militares con dinero del gobierno, ¿no? Y eso sería como el colmo, o como el oropel más chapeado, y que pone en evidencia como todas estas inconsistencias de una idea de lo que puede ser la modernidad u otro momento histórico. Y bueno, sobre las inmobiliarias y esta idea, no sé si es que pueda decirse que funcionan igual que las mineras. Creo que en estos momentos el gran problema es que la vivienda dejó de ser un derecho para los habitantes, y ahora es solo el interés comercial para unos cuantos, y eso hace que la vivienda sea
un bien inaccesible, o en todo caso, cuando alguien obtiene uno de estos créditos del Infonavit, con mucho esfuerzo, finalmente queda exiliado a las afueras de la ciudad, viviendo en pésimas condiciones. Y podría ser que sí podría relacionarse en cierta medida con las mineras, pero no me atrevería a hacerlo ahora. Tendría que hacer como un análisis más exhaustivo. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Lucía, ahorita Georgina dijo lo siguiente: el oropel como la inconsistencia de una idea, ¿no? Que me parece una manera muy adecuada de pensar el oropel, ¿no? Como un objeto conceptual. Me parece muy interesante que en estos dos textos, claro que hay otros textos donde abordas, no sé, la pandemia en México, muchas otras cosas. Disculpa que me centre en esto, tú puedes desmarcarte e ir hacia otro lado si quieres. Pero me llama mucho la atención que en el texto sobre Raúl Castro y en el de Berta von Suttner, muestras a los dos en un momento donde están recibiendo honores de una instancia pública que está imbuida de una cierta legitimidad. Y sin embargo, son personajes a la sombra de otros, y estas instituciones también tienen sus problemas, ¿no? Entonces, ¿por qué ese interés en el momento en que un personaje histórico recibe un reconocimiento institucional? ¿Qué hay ahí? Sí, creo que, bueno, justo como pensaba en construir la idea de esta columna, de el hecho de que sean como personajes secundarios, pero que sí fueron reconocidos, ¿no? O sea, pensar como, o sea, me interesaba mostrar cómo eran importantes, ¿no? En su momento, digo, ganar un Nobel, el Premio Nobel de la Paz, pues ahora, quién sabe, ¿no? Porque Donald Trump está hasta nominado, pero como que pues era la segunda mujer que ganaba el premio, entonces en realidad parecía muy importante, y sin embargo es alguien que hemos olvidado en la historia, ¿no? Berta von Suttner además era escritora y, ¿no? Escribe novelas, digamos, que activamente tienen la intención de militar contra la guerra. Entonces, pienso un poco también en lo que, como pensar en lo que la historia hizo con esos personajes. Más con Berta von Suttner que con Raúl Castro, evidentemente, pero como que me interesaba mostrar como la importancia del presente y luego cómo esa importancia se diluye, ¿no? O sea, los premios pueden llegar, etcétera, pero al final la historia no necesariamente va a recordarte bajo lo que hiciste en ese momento. Y creo que esa es la intención de esta columna, y que a mí me interesaba como construir eso, o sea, mostrar no solo que estuvieron a la sombra, sino cómo la importancia de su existencia también se diluyó a lo largo de la historia. Supongo que va por ahí, como también pensar en los premios y en todas estas cosas que al final podrían ser efímeras, ¿no? Digamos, en el trascender del tiempo. Sí, 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 efímeras, sin duda, o oropeles también a su manera. Vale. Muchas gracias. Rodrigo, en La gótica del búho, hacia el principio, donde estás planteando como el marco histórico, hay un momento en que abordas una caracterización que que Javier Villaurrutia hace del temperamento de la poesía mexicana, ¿no? Y le asigna un momento del día, un mineral, así hace una caracterización como usando varias técnicas, y creo que menciona que es un temperamento aristocrático y introvertido, algo así. Entonces, o sea, la piedra creo que es el lapislázuli o no sé qué, o sea, hay como mucho preciosismo, un cierto preciosismo, y a la distancia, porque este es un texto que ya escribiste hace mucho, ya cumplió un ciclo en tu vida, ya estás en otras cosas, pero cuando tú vuelves
a esos análisis simbólicos, exhaustivos, ¿tú sientes que ahí ese preciosismo de Gorostiza, de Villaurrutia, de cómo ven ellos la literatura mexicana o la poesía misma, ¿a ti te parece que es un valor o es un oropel en este momento? Ahora que estás hablando de la URSS y todas estas cosas que parecían ser la antípoda. Ya, ok, estoy ahorita recuperando lo que me mencionabas. En realidad esto tiene que ver con un tópico de la literatura mexicana que ya muchos investigadores, bueno, algunos investigadores han trabajado, ¿no? Que es esta noción de la poesía crepuscular, ¿no? Que creo que también es interesante en la medida en que en la última década o en las últimas 2 décadas ha habido un movimiento antisolemne o antisolemnidad en la poesía mexicana, que creo que le queda muy bien porque justamente, por ejemplo, la línea de los contemporáneos es una línea mucho más elegante y mucho más, es decir, elegante no en el sentido bueno de la palabra necesariamente, mucho más recatada, mucho más pudorosa, ¿no? De cierto momento del día, según este tópico, que tuvo bastante efectividad. De todas maneras es un estereotipo, por decirlo así, pero es la caracterización que hace Villaurrutia. Entonces, yo creo que más bien todo lo del oropel tiene que ver con la generación anterior a la de contemporáneos, que es bueno, las generaciones anteriores, ¿no? El modernismo. Y allí sí está el tema del oro y del oropel, en los modernismos hispanoamericanos de finales del 19, principios del 20. Yo creo que contemporáneos es una abstracción de eso, ¿no? Y por lo tanto, cada vez que se menciona alguna materia, algún mineral, alguna sustancia, en realidad se está refiriendo a otra cosa, ¿no? Es como una especie de vía para llegar a esa otra estructuración intelectual que muchos están buscando, muchos de los contemporáneos. Ahora, ¿cómo relacionar eso con lo de Rusia y con... Es interesante por todo lo que están diciendo, es decir, es interesante lo que hablaba Georgina, o de lo que hablaba Georgina acerca de esta relación entre lo oficial y los monumentos, ¿no? Y la inversión de recursos con tal de hacer o construir aparatos imponentes, ¿no? Que demuestran el poder de un gobierno o de un grupo de gente en el poder. Es muy claro allí en el caso de Rusia todo lo que tiene que ver con los símbolos para mantener la ideología, ¿no? En este proceso de construcción, sobre todo en los años 20, y que gira sobre todo, por ejemplo, alrededor de la momia de Lenin, ¿no? Del mausoleo, el Kremlin y la construcción de un país imperial, ¿no? O la reconstrucción de un país imperial o el giro del imperio zarista hacia otra cosa. Entonces, es finalmente algo que poco a poco va a mostrar igual, ¿no? Como todo lo que está dentro, eso de lo que hablaba Georgina sobre la chapa, ¿no? Es decir, la discordia entre lo que parece y lo que realmente está dentro. Y bueno, finalmente creo que el otro tema que tiene que ver más bien con lo del espectáculo que mencionabas en otro momento, en el caso del mandril es más bien una cuestión sobre lo sexual y ahí yo creo que sí tiene que ver con cosas más personales, íntimas, que de vez en cuando trato de pasar a la literatura que tiene que ver básicamente con el travestismo, ¿no? Con el cambio de género, con la adaptación de también marcas que no están permitidas por el heteropatriarcado para un varón, por ejemplo, o para una mujer, y cómo se puede hacer ese cruce. Y esto era claro en el circo y el mandril y todo el asunto también del travestismo y cosas que tienen que ver con mi propia experiencia, ¿no? Con este asunto de la diversidad sexual.
Entonces, por ahí va esta otra cosa del oropel que mencionabas, como decía, en otro lugar, y bueno, creo que es como puedo ir allí conectando las cosas, pero finalmente creo que sí son como tres aspectos bastante divergentes entre sí. Sí, y eso último pareciera como justo un oropel que está usado a contrapelo, o sea, ahí sí es un oropel funcionalizado, ¿no? Sí. Una parafernalia que en su implementación a contrapelo es auténtica, ¿no? De alguna manera. Sí. Eso. Muchas gracias. Para Giorgio, tengo una pregunta muy en términos de tu libro. Quisiera que nos compartieras, si te sale así como de bote pronto, cuál es tu noción de la diferencia entre éxito y triunfo, ¿no? Porque creo que uno de esos dos conceptos está del lado del simulacro y el otro está como del lado de lo auténtico, algo así. Sí, precisamente hay por ahí uno de los textos del libro, en la sección que se llama Almanaque de los Errores del Hombre, con Antónimo, donde justamente tomó esta dicotomía y muy concretamente, aunque no lo estaba pensando en el momento, en términos de la acumulación y la riqueza, precisamente me nació de una manera espontánea hablar de ello, porque el ejemplo que retomo en el libro es esta cosa que alguna vez escuché de pensar que a veces el triunfar se puede, en términos sociales, asociar al, eh, al asunto de la acumulación de riqueza, ¿no? A la prosperidad material, y el fracaso al contrario, ¿no? Como a la miseria o a la carestía económica, cuando, pues, precisamente el perseguir solamente el bienestar económico sin considerar otras cosas más importantes de la vida, como los propios intereses o lo que le interesa a uno en la vida, eh, puede comportar precisamente un fracaso rotundo de la existencia, ¿no? Y al contrario, cuando no necesariamente se persigue, no porque estén peleadas, ¿no? Uno no tiene que ser pobre para estar satisfecho, ¿no? Pero sí como quitar el acento, ¿no? De la acumulación o de la producción material o de la producción mirada hacia lo económico, ¿no? Entonces, y que eso a veces en términos de lo social puede mirarse como una especie de fracaso, ¿no? Sobre todo en sociedades contemporáneas en las que vivimos, en las que el éxito de una carrera se mide por qué tipo de auto tienes, en qué tipo de vivienda te puedes permitir vivir, qué tantos viajes puedes hacer en un año, y ese tipo de cosas que son siempre superficiales, justo como adornos, oropeles, que muchas veces enmascaran una profunda insatisfacción, ¿no? Es decir, esto nunca querrá decir que quien tiene mucho dinero y viaja y hace todas estas cosas necesariamente sea una persona insatisfecha, pero me interesaba como subrayar cómo perseguir lo uno sin mirar lo otro puede generar como esta paradoja, ¿no? Y precisamente en ese orden de ideas es que me interesaba o me interesó como abordar esta técnica del kintsugi, que es este modo de usar el oro, literalmente el oro, el polvo de oro, para lo que es absolutamente de nulo valor económico, ¿no? Es decir, lo digo brevemente, ¿no? Para quien no lo supiera, el kintsugi consiste en reparar objetos que se han roto con laca de oro. Y esto lo que hace es que los objetos, en lugar de disimular sus fracturas, que es lo que nos pasa, creo, en general en la cultura occidental, que cuando se nos rompe algo de algún valor sentimental o que nos gusta, tendemos a repararlo con pegamento invisible para que no se mire que ha sido roto. Y justo lo que le da la vuelta al kintsugi es justo el contrario, ¿no? Justo resaltar esa fractura porque tiene como esa filosofía escondida de que ese objeto se ha vuelto importante ya no por su valor funcional, por el uso que podría tener, sino por la historia que detona la propia fractura, es decir, que se vuelve importante repararlo y conservarlo y no tirarlo, porque tiene un valor afectivo, ¿no? Entonces es un poco como subrayar a partir de ello y luego incorporándolo a la escritura del libro, eh,
como justo el valor como subjetivo de las historias por encima del valor económico de lo material, ¿no? Y como por ahí va un poco el asunto, creo. Muchas gracias, Giorgio. Y bueno, ahora la plática ha sido muy sustancial, pero vamos ya alargándonos bastante. Entonces, entramos al tema 4, que es liberación o emancipación, y vamos a tratar de hacer esta como una ronda relámpago para cerrar. Lo que me queda claro, a mí que he tenido el gusto de leerlos, es que estas escrituras todas están preocupadas por una lucha de distintas índoles que tiene que ver con la liberación o la emancipación. Lo que eso quiera decir en cada proyecto individual. Entonces, yo quisiera invitarlos ahora simplemente a que nos compartieran cómo estas nociones funcionan en sus textos o en su proceso de escritura, ¿no? Voy a empezar con Georgina y le voy a preguntar, ¿qué es recuperar una ruina? ¿Qué significa eso y cómo se hace? Ok, no sé cómo se recupera una ruina, no en términos técnicos o prácticos, pero para mí podría ir a esta idea de ya tan socorrida de Benjamin y el ángel de la historia, que siempre está este ángel, el Angelus Novus, que está mirando hacia atrás y cuando ve el pasado es como esta nube de polvo que poco a poco se va disipando y deja ver ahí la ruina. Y para mí, la ruina, no sé si es tanto emancipación, creo que sí es súper liberadora. Creo que la ruina es el testimonio de fracasos consecutivos. La ruina es el final de una gran grieta que al final de cuentas es también una grieta social. Y creo, me gusta pensar que las ruinas son resistencia y que están ahí justo porque siguen teniendo cosas que decir y es importante mirarlas. Y creo que también nuestra historia constructiva es justo eso, una acumulación de ruinas, ¿no? Y todo se va a volver ruinas al final. Entonces creo que sí, que la ruina es maravillosa justo como por esta idea de que la ruina es una resistencia. Hay un video de los Lumière en el que están levantando un muro y de pronto, creo que es uno de los primeros filmaciones de los Lumière que deciden que van a, más bien están tirando un muro y al final el video rebobina y el muro se vuelve a alzar. Entonces creo que esa es como la gran historia de México, ¿no? Muros que se caen y que vuelven a alzarse, pero finalmente parece que todo el destino indica o apunta hacia la ruina. Entonces me gusta pensar a la ruina como ese gran momento de resistencia. Perfecto, muchas gracias, Georgina. Rodrigo, al final de Gótica del Búho, tú caracterizas el trayecto, ¿no? Como el camino del libro. Estoy hablando ya del final de la página 157. Dices que fue una purga por naufragios. No sé si eso lo tengas fresco, ¿no? Creo que también tiene que ver con esta idea de una purificación mediante el lenguaje, la investigación de las esencias, todo eso que tiene que ver con lo gótico. Pero, entonces, ¿en qué medida un naufragio se parece a una ruina? Y entonces, ¿qué sale de esa purga?
¿Cuál es el resultado positivo de esa curva? Bueno, creo que tendría que ir por el lado de, bueno, es uno de los tópicos, ¿no? Sobre el ensayo y su falta de ser completo, ¿no? Su estarse haciendo, que viene desde Montaigne hasta nuestros días, ¿no? Es decir, como hay una cita que no recuerdo de quién es, pero es un estudioso de Montaigne y dice, Montaigne no sabe hacia dónde va, pero sí dónde está, ¿no? Donde no sabe hacia dónde va, pero sí sabe en dónde está parado, ¿no? O dónde está caminando. Tiene que ver con el hacerse del texto. Entonces, por eso viene allí lo del naufragio, porque creo que a diferencia de, por ejemplo, formas que en la lírica, ¿no? Tradicionalmente pueden realizarse, ¿no? En su plenitud, digamos, como un soneto, por ejemplo. En el ensayo, desde su nombre, siempre está este asunto de búsqueda, de que no está terminado, ¿no? Y allí como encontrar una riqueza en esa condición. Respecto al naufragio, tiene que ver allí básicamente con un tópico de Gorostiza y del insomnio y de estar navegando, ¿no? Y de naufragar finalmente. En este caso es como el asunto de un espacio durante la noche donde hay un ejercicio intelectual muy intenso y también a solas y a oscuras, ¿no? Y cómo esa luz finalmente que está allí como un fósforo, ¿no? Llega al sueño, ¿no? Y se interrumpe ese proceso. Entonces, por allí va el asunto de los naufragios. ¿Cómo ligar eso con lo de las ruinas? Bueno, pues hay muchos naufragios, ¿no? De los así llamados pecios, ¿no? Donde también está el asunto del oro, ¿no? Que tiene que ver con nuestra historia, con lo que hablaba Alejandro acerca del oro, ¿no? Que es finalmente como uno de los motivos del nacimiento de los países americanos, de las colonias americanas, ¿no? La búsqueda del oro, ¿no? Y la codicia, vinculada allí también con el asunto de la religión. Entonces, está allí la cuestión del naufragio, ¿no? Que se puede tomar como en un sentido simbólico, en una tarea intelectual, pero también está la cuestión de los naufragios, por ejemplo, los barcos que se llevaban el oro, ¿no? Que se llevaban el mineral hacia las metrópolis, ¿no? En este caso, hacia España. Entonces, yo creo que es como algo con lo que podríamos como ir cerrando, ¿no? Tratando de hacer algunos vínculos, quizás un poco apresurados, ¿no? Pero que creo que en este momento pueden funcionar como para ir conectándonos los unos con los otros. Sí. Muchas gracias. Sí, eso acabas de hacer un cierre muy rodriguiano, ¿no? Como está poniendo símbolos. Muchas gracias, Juan. Alejandro, Georgina hablaba de las ruinas como resistencias. A ti, en este libro que compartiste con nosotros sobre la lucha de Evelia, pues esa es una resistencia en el sentido pragmático, material y mortífero del término, ¿no? Pues, yo no te voy a pedir que inventes el hilo negro y que nos digas cómo esa resistencia va a triunfar en el mundo, pero sí quisiera preguntarte si tú ves a lo mejor como algunos atisbos del futuro de esa resistencia. Es decir, ¿ves el puro apocalipsis o hay algo más que el apocalipsis? No, o sea, quiero decir, yo al menos mi visión es esperanzadora, ¿no? O sea, digamos, usando el título entonces hay que conocer los condicionantes críticos de la situación, pero evidentemente
quiero decir, hay mucha gente luchando y que va a seguir resistiendo y que va a estar siempre dispuesta a luchar. Y creo que ahí está la esperanza, ¿no? Porque quiero decir, si solo entendiéramos la historia de acuerdo a las condiciones, o sea, si redujéramos las alternativas un poco a esta estrechez imaginativa que nos ofrece la realidad así en el sentido más inmediato, no podríamos desde luego proyectar ningún tipo de alternativa, ¿no? Y desde luego creo que toda lucha demuestra que obtiene frutos, ¿no? A veces esos frutos no se dan de manera inmediata, a veces es una cuestión de trasladar esas luchas de manera generacional, de manera que se acumulen esas luchas y como se comentaba antes sobre el tema de Benjamin, o sea, bueno, el texto de Benjamin es un texto maravilloso que para mí además tuvo mucha importancia en lo que fue la elaboración de mi tesis y de alguna manera estamos aquí también para redimir, como dice él, las luchas de generaciones anteriores, ¿no? Entonces es una cuestión de que esas luchas no son individuales, no son inmediatas, no están, sino que son acumulativas, ¿no? Y el mundo no ha sido siempre así. Las correlaciones de fuerza no son de victoria y de derrota, o sea, son muy variables y tenemos que saber que nuestras victorias no van a ser definitivas nunca, ni van a traer el paraíso, porque vivir en la tierra, el objetivo no puede ser vivir en el paraíso. O sea, mejorar esto no es para que esto sea un paraíso, sino para que esto sea habitable. Eso no lo va a hacer exento de otra serie de problemas y de conflictos y de tal. Entonces nuestras luchas no pueden alcanzar victorias absolutas, pero del mismo modo que las luchas no, o sea, quiero decir que no es, las luchas, aquellos que emprenden la lucha no están derrotados de por sí, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión quiero decir, evidentemente llevaría más tiempo hablar del caso de Belia, pero Belia es el caso precisamente de cuando la oyes hablar y cuando la conoces y cuando lo que ella transmite es realmente absoluta esperanza, o sea, y una disposición a continuar la lucha bajo cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, incluso habiendo sufrido varios intentos de asesinato, intentos de soborno, hablamos de mucho dinero que le han ofrecido para abandonar y para entregar a gente, y habiendo sido perseguida y con 2 hijos enfermos, pero ella tiene muy clara que solo luchando puede mejorar sus condiciones, la de sus hijos, y esa es la base para mejorar las condiciones de todos, ¿no? De su comunidad y por extensión de las mayorías, ¿no? Eso, Alejandro, muchas gracias por voltear el sentido de esa pregunta, porque esa esperanza es algo, eso sí a mí me parece un oro en este momento, que haya un aliento de esperanza, ¿no? Un espacio mental donde la haya, al menos. Muchas gracias. Giorgio, hablábamos de ruinas, hablábamos de naufragio, y creo que la categoría análoga en tu propio trabajo es la cicatriz. Entonces, si una ruina se puede recuperar o aquilatar, ¿qué se puede hacer con una cicatriz?
Sí, creo que tu lectura es sumamente apropiada, muy acertada, porque precisamente cuando empecé a escribir este libro, era en realidad un proyecto mucho más amplio, mucho más ambicioso, que terminé partiendo en 3 y que sigo trabajando. Y precisamente la última parte se llama Esplendor de las Ruinas. Y precisamente trataba de explorar, trataré eventualmente de explorar, porque ha quedado un borrador por ahí muy inconsistente, sobre un poco las marcas que tenemos en lo colectivo, que precisamente miraba en la arquitectura, ¿no? En las ruinas. Entonces sí, hay una comunicación ahí muy natural entre esto y entre las cicatrices y las ruinas, al menos también para mí. Y, y nada, creo que un poco la idea de todo el elogio tiene que ver con una revaloración de lo ajado, ¿no? De lo roto, de lo marcado. Y cómo esto nos hace realmente singulares, es decir, sin que eso tenga ningún otro adjetivo, es decir, sin ninguna importancia adicional o que no necesita, ¿no? Sino justo entender cómo esas marcas, esos hitos en nuestra vida, que a veces queremos ocultar, las cosas que nos han golpeado, que nos marcan, precisamente se vuelven un modo de construirnos, ¿no? Entonces, creo que el sentido de la escritura tenía que ver, o tiene que ver, con pensar a las cicatrices como con su propio esplendor, ¿no? Y va un poco como en contra de la idea de la resiliencia, que era una idea muy potente hasta que se hizo súper popular, y como todo el popular terminó desvirtuándose un poco, en el sentido de que no se trata de pensar como que lo bonito de la cicatriz es que uno se cura, ¿no? O sea, que hay que recordar que uno se cura, ¿no? Sino precisamente entender cómo esas marcas, en todos los sentidos, precisamente permiten, cuando uno lo permite también, explorar hacia adentro cosas de uno mismo que no sabía, ¿no? Esa es un poco como la revaloración que me interesaba hacer de de las cicatrices. Y para conectarlo como con la idea de las ruinas y todas estas, un poco la discusión que se ha ido armando de manera colectiva e individual en este foro, pensaba precisamente en un textillo por ahí del libro que se llama Heredad, que tiene que ver justo con esta palabra que me gustó mucho descubrir en aquel tiempo, que es justo esa porción de tierra que viene heredada de familia generacionalmente, ¿no? Y que en el texto yo me preguntaba cómo apropiarse de todo lo que viene detrás de uno, todo lo que viene heredado, ¿no? Y creo que esa es como la primera pregunta, que es justo esa primera exploración que va hacia allá, hacia la idea de lo colectivo, de cómo uno se puede apropiar de lo que ha sido, de lo que le viene heredado, no solo familiarmente, sino en términos culturales, que hay una marasma, un abismo genealógico que nos habita, para expropiarlo, justo para volverlo territorio común hacia los otros, ¿no? Entonces, creo que la exploración que me interesa va como por ahí, precisamente atraviesa el lugar de la herencia. La segunda parte en la que yo trabajo se llama Reliquias y tiene que ver justo con los objetos que nos dejan, y sí, se dirige hacia allá, ¿no? Hacia una manera de repensar las ruinas. Entonces, pues bueno, pues por ahí, ¿no? Pensaría un poco también para ir cerrando y concluyendo. Muy bien, querido Giorgio, muchas gracias por esa reflexión. Y para terminar, le quiero preguntar a Lucía, a la luz de estos comentarios últimos, que para ser franco son bastante más optimistas de lo que yo esperaba. Yo tenía miedo de que termináramos en un tono bemol suicida. Creo que no vamos hacia allá. Pero en el caso de Lucía, una de las cosas que me llamó la atención en su escritura es que hay también como un aliento también de esperanza, ¿no? Quisiera citar el final de uno de estos artículos y pedirte que me dijeras cómo ves tú
el panorama del futuro a la luz de esto. En este artículo que se llama Mujer de Negro, Lucía termina con las siguientes palabras. Si las palabras no alcanzan para detener la guerra, por lo menos no desisten. Tras el grito ahogado ante el horror, surgen como estandarte de lucha, como afirmación de la vida. Mientras existan, parece afirmar Berta von Suttner, eterna promotora del diálogo, la paz es posible. Ahorita, Lucía, tú volviste a México, estamos todos viviendo la cuarentena, movilizaciones sociales de distintas índoles, un malestar político. Para ti, ¿dónde está el futuro esperanzador? ¿De qué te agarras tú para sobrevivir y escribir? Ok. Bueno, creo que voy a dividir la intervención en dos y haré un poco trampa porque me referiré a mi tesis de doctorado, pero pensando en la ruina, yo estudio justo las ciudades en América Latina y estudio en el doctorado 3 novelas publicadas en el siglo XXI, ¿no? Mapocho de Nona Fernández, La fiesta vigilada de Antonio José Ponte y El año del desierto de Pedro Mayral. Son 3 novelas donde las ciudades se destruyen. Bueno, en La fiesta vigilada, digamos que habla de una Habana en ruinas, pero en las otras dos hay como una destrucción urbana y sin embargo hay como una idea de futuro en esta destrucción, ¿no? A pesar de que las ciudades han llegado a la completa ruina, persisten los personajes y persisten los relatos de estos personajes para construir una idea de futuro también con memoria y con una memoria distinta o una historia distinta a la hegemónica, porque empiezan a hablar de aquellas como voces silenciadas en los procesos de construcción de los relatos nacionales, ¿no? Entonces, creo que es importante porque hay una idea de futuro en la que el relato es fundamental para construir la memoria, a pesar de que hay una destrucción física del espacio urbano. Y creo que esta idea de futuro que se plantea en la memoria tiene también que ver con la idea, con lo que tú decías sobre la lucha social, ¿no? En las mismas novelas hay distintos, digamos, pasajes históricos, pero el punto es que los personajes resisten frente al embate de todo, ¿no? El año del desierto de Pedro Mayral empieza en la crisis del 2001 en Argentina, que bien, pues es una crisis económica producida por las políticas neoliberales, ¿no? Que tienen que ver también con lo que decíamos antes de la acumulación por despojo y de esta instalación del capitalismo rapaz o del capitalismo tardío en los últimos 20, 30 años que han hecho o que han destruido pues a las sociedades, ¿no? En Argentina en 2001 fue atroz. Entonces, empezar en esto, pero pensar en una idea de resistencia y de una resistencia a partir de la palabra literaria, creo que nos permite también considerar que el futuro se construye en los relatos comunes, ¿no? Pero estos relatos comunes, y eso es mi cosecha, no de las novelas, no pueden existir sin la lucha común, y esa lucha se libra en las calles y se libra poniendo el cuerpo, no es solo en la escritura donde va a existir. Entonces creo que, por lo menos para mí, el deber, digamos, como social es salir a las calles y poner el cuerpo, militar, ¿no? En la comunidad y militar también en la escritura, ¿no? Debe haber alguien que construya esos relatos y si se tiene, digamos, como no diría la habilidad, sino si se puede construir esos relatos o si se puede ejercer esa labor en la militancia, pues creo que hay que hacerlo para construir el futuro. Para ahí, o desde ahí yo pensaría la escritura y que no sea solo como tú decías, ¿no? Como algo, como entregarnos al abismo, porque además en este contexto, ¿no? En la pandemia, pero en el contexto económico podríamos bien entregarnos al abismo y creo que no hay que hacer eso, hay que resistir y resistir desde donde podamos aportar. Y pues el aporte es de múltiples formas, ¿no? Entonces, también pienso que el quehacer literario y académico incluso debería entregarse a eso, aunque esté como muy mal visto o muy estigmatizada la idea de la escritura militante, ¿no? Hay como un alejamiento, como eso es político, pero yo creo que no, que hay que pues poner ahí también, digamos, el conocimiento y las palabras para que exista el futuro. Si no, pues no, no va a existir. Pero bueno, no sé. Espero que sea de esperanza y no del abismo, porque si no, pues ya terminé con la peor idea yo. Sí. No, al menos yo siento que es lo que planteas es una visión bastante concreta y pragmática de pues esa mancuerna, ¿no?
la política en las calles y el trabajo literario, y al menos yo creo que no, o sea, o que más bien esa idea engloba muchas de las tentativas bueno, sí, las tuyas obviamente, pero también las tentativas de estos otros ensayistas desde sus trincheras muy diferentes. Y creo que si a ustedes les parece bien, vamos a cerrar el panel. Yo quiero agradecerles mucho. No veo, Giovanni. Sí. Yo quiero agradecerles mucho su tiempo, también como la manera en que se involucraron con este panel y con las preguntas, a sabiendas de que pues es bastante extraño responder estas preguntas a través de la computadora, a unas horas medio raras, quiénes son esta gente, ¿no? Y yo me siento ahorita, yo juzgo siempre cuando participo en una lectura como público o como ponente, por lo que siento al final, y ahorita lo que siento es nada más que yo quiero volver a casa y empezar a escribir, porque siento bastante sinergia, y por eso muchas gracias a ustedes, muchas gracias también al público que nos acompañó en esta mesa un poco larga. Y bueno, termino por agradecer al Festival de Culturas Iberoamericanas en Finlandia, a la Embajada de España en México, a la Embajada de España en Finlandia, a la Embajada de México en Finlandia también, al Taiten Edistamiskeskus, a Noxlit Nordic Literature in Exchange, a nuestros otros colaboradores, a Elina Likanen de la Universidad de Helsinki, que nos ha ayudado tanto en la promoción de este festival, y bueno, a todos ustedes. Este panel fue grabado y lo vamos a colgar en redes sociales para que quede como un documento para los alumnos del Departamento de Español de la Universidad de Helsinki, para ustedes mismos los ponentes. Yo personalmente sé que lo voy a consultar de nuevo. Y bueno, con esto terminamos. Muchas gracias y seguimos en contacto por otros medios. Gracias. Muchas gracias. 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 Adiós. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, Giovanni.